Te invito a que leas la carta de Filipenses. Para mí es una de esas cartas preciosas. Es una de esas cartas que tú puedes leer a un Pablo en prisión, pero estando en prisión, estando en apuros, estando en persecución, Pablo, en esa prueba, nos exhorta a tener gozo en el Señor. Alegría en medio de la prueba. ¿Podemos decir lo mismo? ¿Podemos estar en esa situación de persecución, de prueba, de aflicción y estar con gozo? ¿Estar alegres? ¿Esperar en Dios? ¿En paz? ¿Confiando? Si tú lees los capítulos de la predicación de Pablo en Filipos, el apóstol nos exhorta, lo hace con amor, nos aconseja, nos anima. Curiosamente, el Espíritu Santo le dice a Pablo dónde tenían que predicar. De hecho, el Espíritu Santo les prohíbe ir al oeste como al norte. Tuvieron que ir a Troas. Allí en una visión, Pablo recibió las instrucciones de embarcarse para Europa. Lo que me gusta de Pablo y de los hermanos que le acompañaban es que estos varones esperaron con paciencia la dirección del Espíritu Santo, la dirección divina. Pablo y sus compañeros fueron receptores de la bendición de Dios. Y ahora nos corresponde hacer un pequeño recorrido de estos acontecimientos que se dieron. Esperaron a que el Espíritu Santo les diera las instrucciones. Se produce la llegada a la ciudad de Filipos. En la ciudad de Filipos hay un encuentro con Lidia y vemos su conversión. En Filipos se encuentran con una mujer que tenía espíritu de adivinación. ¿Y qué sucede después? Pablo y sus compañeros son encarcelados. En primer lugar vamos a mencionar la llegada a la ciudad de Filipos. Pablo y sus compañeros están a punto de entrar en Macedonia. El escritor Lucas manifiesta que los misioneros, saliendo de Troas, navegaron hacia Samotracia. De allí se dirigieron a la ciudad de Filipos, que es la ciudad principal de Macedonia. Aparentemente, Pablo, Silas y Timoteo no encuentran dificultad en su viaje. Además, se cree que el viento les fue favorable, de modo que al atardecer del primer día de navegación ya habían llegado a la isla. Esta isla no tenía puerto. Por tal razón, obligaba a los marineros a echar anclas donde les fuera posible. Lucas, si sigues leyendo, expresa que al día siguiente el barco continúa su viaje hasta arribar a Neápolis, puerto de Macedonia. Los hermanos salieron de allí hacia Filipos, que quedaba unos 18 kilómetros al noroeste de Neápolis. Y esta ciudad de Filipos fue conquistada por el Imperio Romano en el año 168 a.C. Su fuente de trabajo eran las minas. Augusto le concedió a la ciudad de Filipos el derecho de la ley italiana. La administración de la ciudad fue organizada siguiendo el modelo de Roma. Muchos veteranos que pertenecían al ejército romano se establecieron en esta colonia. Como ciudadanos romanos eran protegidos por la ley romana, no podían ser sometidos a azotes, tenían el derecho de apelar en caso de ser arrestados. Los colonos también gozaban de los mismos derechos, de los privilegios como si fuera su tierra y como si fuera parte de Italia. A la llegada a Filipos, los misioneros se encuentran con una población que su mayoría era romana. Y es posible que los judíos que residían allí eran pocos, ya que no se hace mención de la sinagoga. Si tú lees esta carta de Filipenses, tampoco se hace mención de muchos judíos allí. Y según los rabinos, para establecer una sinagoga se necesitaba 10 varones que fueran cabeza de familia como mínimo. Y parece ser que en Filipos no lo sabía. ¿Qué sucedía en Filipos? Después de que llegan nuestros hermanos allí, después de que Pablo, Silas y Timoteo llegan,
se encuentran con una mujer. Y aquí nos vamos a detener, porque aquí se produce la conversión de Lidia. Es importante mencionar que el escritor Lucas ofrece un panorama en relación a la conversión de esta mujer llamada Lidia, ya que expresa que en un día de reposo salieron fuera de la ciudad y se dirigieron al río donde tenían conocimiento que se reunían personas para orar. Dice la palabra que el Señor abrió el corazón de Lidia para que respondiera a las palabras dichas por Pablo. Y Lucas nos narra que una de las mujeres presentes en el lugar de oración era Lidia. Esta mujer era nacida en Tiátira, ciudad ubicada en el distrito de Lidia, en el lado occidental de Asia Menor. Había salido de Tiátira a establecerse al otro lado del mar Egeo. Lidia se había asentado en Filipos, donde se dedicaba a la venta de telas de púrpura. Y tú y yo podemos concluir que Lidia pertenecía a la clase de comerciantes ricos. Era dueña de muchos bienes. Es interesante observar que esta mujer llamada Lidia, siendo gentil, había llegado a ser una creyente en el Dios de Israel. Y los del entorno la calificaban como una mujer temerosa de Dios. Lo puedes leer en Hechos capítulo 10, verso 2. También en el capítulo 13, verso 16. Hay menciones también en el versículo 26, versículo 50. Y podemos decir que los judíos no la habían aceptado plenamente como una conversa. En la ciudad de Filipos, todos los días de reposo, Lidia adoraba fielmente en el lugar de oración. Y cuando Pablo y sus compañeros de viaje enseñaron el Evangelio de Cristo, ella escuchó con atención sus palabras. Lo que me gusta es que Lidia no se convierte por las palabras de Pablo. Pablo no tiene que hacer nada. Lucas atribuye que la conversión de Lidia se debe al Señor y no a Pablo. Es por esta razón que podemos considerar que la salvación no es cuestión de trabajo del hombre. Es del Señor. Lo acabamos de leer. El Señor abrió el corazón de Lidia para que respondiera a las palabras dichas por Pablo. Y a lo mejor tú puedes decir, pues qué injusto, porque aquí el Señor está forzando a que una persona se convierta. No, todo lo contrario. No es la palabra en sí. Es el Señor mismo. Es quien abre los corazones del hombre. Si tú lees Éxodo, Faraón endurece su corazón, pero en otro momento dice que Jehová endureció el corazón de Faraón. Y yo me imagino que Lidia hizo así también. Lidia abrió su corazón. Y cuando tú abres el corazón a buscar las cosas de Dios, el Señor también hace su parte. El resultado es que Lidia responde al mensaje de Pablo y acepta al Señor como su Salvador, manifiesta su fe y es bautizada en el nombre de Jesús, y luego los miembros de su casa también siguen su ejemplo. Mas mi casa y yo serviremos a Jehová. Palabras de Josué que se hacen real también en este pasaje. No solo Lidia, también toda su casa. El carcelero también, ¿recuerdas? El carcelero que custodiaba a nuestros hermanos en la fe. También se convirtieron. Se convirtió el carcelero, pero luego toda su casa, toda su familia. Y así debería ser. Si en nuestra familia no hay ningún convertido, si en nuestra familia no hay nadie que se haya entregado a Cristo y nosotros somos el primero, lo siguiente que tiene que suceder es que nosotros prediquemos el Evangelio a nuestra familia y que nuestra familia también dé ese paso. El resultado es que Lidia se convierte. Y el escritor no está interesado en proveer detalles acerca de la familia de Lidia. Es curioso, ¿verdad? Da mucha información de Lidia, pero de la familia no menciona nada. Lo que puedo entender es que aquí Lidia es el núcleo de la iglesia de Filipos y se constituye como la primera mujer del continente europeo que creyó en Jesús y se bautizó en su nombre. Lidia desea expresar su gratitud a Pablo y también a sus compañeros y le ruega que se hospeden en su casa. Y aquí hay que mencionar algo. Es relevante mencionar que una mujer gentil está pidiendo a 4 hombres
3 judíos y un gentil, desconocidos, a que sean sus huéspedes. Los embajadores, los hermanos, aceptan la invitación, se quedan y desde allí aprovechan a seguir enseñando el Evangelio de Cristo y haciendo más grande la iglesia. ¿Tú harías lo mismo? ¿Recibir en tu casa desconocidos? Puedes decir, bueno, como cristiano sí, la cosa es diferente. Tres judíos y un gentil, en casa de una gentil. Desde ese momento, Pablo y sus colaboradores empiezan a predicar el Evangelio de Cristo y la iglesia empieza a crecer. Pero sucede algo. Pablo tiene un encuentro con una muchacha con espíritu de adivinación. Y es importante resaltar que cuando la iglesia empieza a crecer, Satanás, que siempre ha sido enemigo del avance de la obra del Señor, trata de obstaculizar el trabajo. Eso es así, y eso siempre va a suceder. Siempre que emprendas algo para el Señor, siempre vas a encontrar oposición, obstáculos. En el libro de Hechos, Lucas nos refleja varios acontecimientos importantes. Por ejemplo, en Samaria, Simón el mago ofreció a Pedro y a Juan dinero para que le dieran el poder para que a cualquiera a quien le impusiera las manos recibiera el Espíritu Santo. En la isla de Chipre, Elimas se opuso a Pablo y Bernabé al tratar de persuadir al procónsul Sergio Pablo a que no creyera en Jesús. Puedes leerlo en Hechos capítulo 13, versículos 7 y 8. El ejemplo de Simón el mago, que ya te lo hemos presentado en los personajes bíblicos, lo puedes encontrar en Hechos capítulo 18, versículos 18 y 19. Igualmente en Filipos, Satanás está usando a una muchacha poseída de un demonio para estorbar el trabajo de los misioneros. Una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Y el escritor narra que mientras iban al lugar de la oración, le sale al encuentro una muchacha que tenía este espíritu de adivinación. Y Lucas describe que ella tenía un espíritu de nombre Pitón, que se traduce como adivinación. Y la palabra Pitón hace referencia a la legendaria serpiente que guardaba el oráculo de Delfos. Sí, te invito a que busques información, oráculo de Delfos, santuario en la Grecia central. Fue muerta por el dios de la profecía, Apolo. Años más tarde el término empezó a significar un espíritu de adivinación que habitaba en un medium. Así como la sacerdotisa de Apolo en Delfos podía predecir el futuro, así esta pequeña esclava servía a sus amos en Filipos, prediciendo la suerte, ganando dinero de esta manera. Era un instrumento de los demonios quienes la usaban como una portavoz y se había constituido en una lucrativa fuente de ganancias para sus dueños. Lo que viene ahora es impresionante. La muchacha poseía reconoce quién era Pablo. Curioso, sin conocerlos. Reconoce a los colaboradores de Pablo, a sus acompañantes, y comienza a anunciar a gran voz: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que proclaman a ustedes el camino de salvación. Reconocían la autoridad de Dios. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Los demonios también creen y tiemblan. Y aquí hay una reverencia. Sí, de estos demonios. Oye, estos son hombres de Dios. Estos son siervos del Dios Altísimo. Reconocen el dominio, la autoridad de Dios. Y mira lo que dice: proclaman a ustedes el camino de salvación. Oye, que lo que están haciendo es que vosotros podéis ser salvos. O sea, confirmaron en una frase todo. Todo lo que decían era verdad. Eran hombres, eran siervos del Dios Altísimo y proclamaban el camino de salvación. No mentían estos demonios. Y es posible que la confesión anterior pareciera correcta, pero el conocimiento no es de una persona que ha creído en Cristo Jesús, sino de Satanás, quien a través de esta muchacha trata de destruir la efectividad de la predicación del Evangelio. Y no perdemos de vista a Pablo. Y Pablo no le ha pedido a esta muchacha que le presagie su futuro.
En cambio, Pablo comprende que las fuerzas de Satanás están operando en ella. De hecho, si el apóstol hubiera aceptado el testimonio de Satanás sin un adecuado discernimiento, estaría dando crédito al maligno, aprobando así sus motivos. Y es por esta razón que Pablo confronta al demonio en el nombre de Jesús. Y el resultado de esta reprensión es que la muchacha queda libre y sus dueños pierden de esta manera su valiosa fuente de ganancias. Generan en ellos una reacción violenta. ¿Y qué pasa? Que Pablo y Silas fueron arrestados. Así hay hermanos a veces, y así nos comportamos a veces. Vemos cómo el Señor hace milagros en las vidas de los demás, y en vez de glorificar a Dios, empezamos a criticar, empezamos a murmurar. Estos hombres, en vez de alegrarse de que esta mujer había sido libre de ese demonio, de esos demonios, empiezan a generar odio. Se genera una reacción violenta. Oye, nos estáis quitando nuestra fuente de ingresos. Habéis liberado a una mujer que predecía el futuro y gracias a esa predicción podíamos conseguir mucho dinero. ¿Alguna vez te has alegrado de que un hermano se haya convertido de sus malos caminos? Porque hay así hermanos y hermanas que les gusta ver a la gente mal. Esa persona no me cae bien, me alegro que las cosas le vayan mal. Puedo entender que, por ejemplo, en el deporte, tú desees que el equipo rival pierda, pero que desees el mal a una persona. Hay algo que no funciona en tu vida. Pablo y Silas son arrestados. ¿Y qué sucede en esa prisión? Ya para terminar. Lo que sucede en la prisión es que hay una conversión. Otra más. Fíjate, en menos de 15 minutos hemos visto varias conversiones. La de Lidia, la de esta muchacha endemoniada que no sabemos su nombre, pero tenía espíritu de adivinación, y tenemos la conversión del carcelero. Aquí Lucas señala que después que fueron arrestados Pablo y Silas, los magistrados habían dado orden que se aplicara severo castigo. ¿Qué hemos leído al principio? Que a los ciudadanos romanos no se le podía azotar, castigar. Lo que va a pasar en este pasaje y lo que va a pasar más adelante también es increíble. Los magistrados habían dado orden que se aplicara un castigo, que se le encargara al carcelero que los vigile cuidadosamente. Y después que lo azotan, dan la orden que se les encadene los pies para evitar que escapen. Y aquí Lucas manifiesta que a medianoche Pablo y Silas estaban orando, estaban cantando himnos a Dios, mientras los otros presos estaban escuchando. Y en lugar de lamentarse por el dolor que estaban sufriendo, la pérdida de sangre, el hambre, la sed, el olor a orina seguramente, porque allí no había baños. Allí era un baño común para todos. Allí no venía el carcelero y empezaba a limpiar. Oye, levantaros que tengo que limpiar aquí los aseos. No, no. El olor que tenía que desprender ese lugar. Los azotes, yo me imagino, la espalda de Pablo y Silas, con arañazos, sangrando. El hambre, la sed. ¿Qué hacen nuestros hermanos misioneros? Se vuelven a Dios. Primero en oración y luego cantando alabanzas. En este instante en el cual estaban Pablo y Silas, se señala que hubo un fuerte terremoto tan violento que hasta los cimientos de la prisión se estremecían, y de un golpe todas las puertas de la prisión se abren y todas las cadenas se sueltan. Aquí es interesante resaltar que Dios, a través de los fenómenos naturales, revela también su poder. Usa un terremoto para que dos hermanos en la fe sean librados. Pero no porque Dios lo quiso hacer, no, es porque Pablo y Silas empezaron a orar, empezaron a alabar, a adorar al Señor. Y es que cuando tú alabas y adoras al Señor, cuando tú le buscas en oración, el Señor sacude, el Señor libera las vidas. ¿Esto es así?
A través de los fenómenos naturales, Dios revela su poder, su majestad. ¿Qué hace? Libera a estos varones de las cadenas porque no es el hombre, sino Dios el que tiene el control al final de todo. Y cuando hay terremotos, hay maremotos, hay erupciones volcánicas, no es porque la naturaleza lo haya decidido, es porque Dios lo permite por algo. Hoy en día, seguramente por juicio, para traer juicio a las naciones, para que tú y yo nos volvamos de nuestros malos caminos. Cuando el carcelero de Filipos se despertó y vio abiertas todas las puertas, sacó su espada. No para matar a Pablo y Silas. Sacó su espada con la intención de quitarse la vida, considerando que los presos se habían escapado. Y Pablo le gritó: no te hagas nada porque todos estamos aquí. El carcelero de Filipos sabía que si un preso escapaba, él tenía que pagar con su propia vida. Hoy en día, si un preso se escapa de una cárcel, no se va a quedar ahí diciendo: oye, que estamos todos aquí. No, va a buscar irse. Al carcelero de Filipos se le dijo: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y es importante valorar la actitud de este carcelero de Filipos, dándose cuenta que Pablo y Silas son siervos del Dios Altísimo. Y es por esta razón cuando él ve todo lo sucedido y con temor pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? El apóstol inmediatamente da la respuesta: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Curioso, tú y tu casa. En otras palabras, Pablo le estaba manifestando al carcelero de Filipo que lo que aconteció no fue por casualidad, sino que el poder del que andan predicando, Jesús, se ha manifestado. En conclusión, es importante reconocer que cuando se asume la responsabilidad de predicar el Evangelio en las diferentes esferas de la vida, siempre va a haber obstáculos, siempre vamos a tener dificultades, pero debemos creer que la obra es del Señor Jesús, y es por esta razón que debemos esforzarnos a dar a conocer lo que Él ha hecho por nosotros. Podemos tener miedo en predicar el Evangelio en algún lugar, porque a lo mejor nos pueden apedrear, nos pueden detener. Pero ¿qué ejemplo nos da Pablo y Silas? ¿Qué ejemplo nos dan los acompañantes? ¿Qué ejemplo nos dan los misioneros que abandonan su tierra, su parentela para predicar el Evangelio a otras naciones, arriesgándose a ser detenidos, arriesgándose a ser azotados? Cuando haces cosas para Dios, se van a levantar obstáculos. La oposición se va a levantar seguramente, pero confía. Al igual que Pablo y Silas fueron encarcelados, la lección que nos dan es que en medio del dolor de la prueba hay que orar y hay que alabar y adorar a Dios. Y Dios en su voluntad puede mandar un terremoto y esas cadenas se pueden caer. Dios hará justicia, porque tenemos un Dios justo. Yo así lo creo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Esa es la clave de todo. ¿Cómo podemos conseguir la salvación? ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Pablo nos da la respuesta: cree en el Señor Jesús y serás salvo, pero no solo tú, también toda tu casa. Y es que cuando recibes al Señor en tu vida, lo que tú tienes que hacer es predicar el Evangelio a tu familia. Yo he aprendido esto de muchos hermanos que están de misioneros aquí en España. Y es una verdad como un templo, como se suele decir. Señor, quiero predicar el Evangelio a todas las naciones. Heme aquí, envíame a mí. Sí, está muy bien, pero primero tienes que predicar el Evangelio a los que tienes cerca, a tu familia, a tus vecinos. Y luego el Señor se va a encargar de enviarte a las naciones. Pero si no estás dispuesto a predicar el Evangelio a las personas que tienes cerca, a tu compañero de trabajo, por ejemplo, olvídate de ir a las naciones. Si no estás dispuesto a predicar el Evangelio a la persona que te cae mal, pero que sabes que no ha conocido a Cristo, olvídate de ir a una nación donde persiguen a los cristianos. Si no estamos dispuestos a predicar el Evangelio a los cercanos, que son primero los familiares y después los vecinos, los que trabajan con nosotros, olvídate de ir a las naciones. Es así. Nos guste o no.
Pablo, Silas, Timoteo, los colaboradores de Pablo, predicaban el Evangelio, iban a otras naciones, iban a otros países. Y con ese gozo, con el Espíritu Santo, proclamaban el reino de Dios. Predicaban a Jesús. ¿Qué estás predicando a los demás? Qué bueno que prediquemos de Jesús, de lo que ha hecho en nuestra vida. Es Jesús la clave de todo. No somos nosotros. Nosotros somos el instrumento, pero la gloria y la honra se la tienen que llevar Jesús. Él es la clave de todo. ¿Qué piensas al respecto? Danos tu opinión sobre este pasaje. La conversión de Lidia, la conversión de esta muchacha endemoniada, la conversión del carcelero, de su familia. Déjanos tus comentarios, queremos leerte. Radio Solidaria, una radio comprometida.